between night and dawn. It is the hour when most people die, when sleep is deepest, when nightmares are most real. It is the hour when the sleepless are haunted by their deepest fear, when ghosts and demons are most powerful. The hour of the wolf is also the hour when most children are born. Ingmar Bergman's Hour of the Wolf, the hour in which reality becomes a mockery of madness and masks hide behind faces. The hour of all final moments. Liv Ullmann in Ingmar Bergman's Hour of the Wolf, a diary of truths and lies like truths. Bueno, bienvenidos una vez más a La Butaca Sin Fondo, este espacio aquí en Acrópolis donde hablamos tendidos sobre una película a la vez. Y en esta ocasión les traemos una película sumamente especial, una película dirigida por Ingmar Bergman en 1968, La Hora del Lobo, una película donde este director sueco, que es considerado uno de los más importantes en la historia de la cinematografía mundial, se aleja un poco de su estilo, aunque no del todo. Digo que se aleja porque roza un poco el género del terror, que es la única ocasión en la que lo roza durante toda su filmografía, pero no deja de ser un retrato intimista sobre, bueno, el discurso siempre traumático de Bergman, sus personajes siempre viéndose hacia el interior y rompiéndose también este interior. Una fotografía muy bella en blanco y negro por uno de sus grandes fotógrafos, Sven Nykvist. Y bueno, para empezar a hablar, hay que decir que esta es una película abierta, es una película que no puede tener solo una interpretación, aunque obviamente nos encaminamos a el rompimiento del propio Bergman hacia con el arte y hacia con los sueños. Sí, en efecto, esta película no deja a un lado pues, los elementos siempre recurrentes de este director que tienen que ver con la fe religiosa, que tienen que ver con el castigo y que tienen que ver con la consumación misma del ser humano ante situaciones que tendrían que ver sí, con hechos, como en este caso, de facultad onírica. Algo que me llamó mucho la atención de esta película, aunque no soy un versado para con el director, es esta condición en donde el principio de realidad y el principio de ficción se hacen presentes. ¿Y de qué manera se llega a hacer esto? Bueno, para con el protagonista, que vive con su esposa Alma, empieza a ver una situación pues algo diferente, distante. Y distante desde el hecho de que ellos viven en una isla desierta y que la determinación del sueño para él no significa el hecho de tener un descanso, sino todo lo contrario. Cada uno de estos sueños evocan pesadillas mismas que son representadas en dibujos. Pensaba yo un poco, ¿no?, en esta idea del sueño y en la representación por medio de palabras. Y aquí hay un poquito del rompimiento porque la representación se da a partir de imágenes que asimismo se consolidan en la representación de lo que vendría a ser una fiesta con los personajes ahí presentes. Bueno, Bergman en esta ocasión roza también un poco el surrealismo, y tú, José, eres sabemos que eres un fanático del surrealismo, de la plástica surrealista en el cine, ¿no? Bergman no suele usarla mucho, aunque su plástica siempre es muy bella. Aquí llega a rozar ese tipo de planos sumamente bien compuestos y que rompen por completo la realidad
de la misma diégesis lógica, porque aunque la película es un poco alocada, no tiene una lógica común, empieza a tener una lógica para al final otra vez romperla de nuevo y crear unos planos bastante interesantes. Así es, demasiado. Y creo que toda esta lógica de la película de Bergman, creo que va más centrada en el diario del pintor, ¿no? Que es más o menos lo que da como que el orden a la película, ¿no? El que la mujer en cierta manera va leyendo el diario. Obviamente el diario se transforma en las imágenes que vemos en la pantalla, ¿no? Pero empieza la película con la mujer hablando de leer el diario, ¿no? Yo creo que, a mi punto de vista, creo que Bergman es un filósofo disfrazado de cineasta, ¿no? Creo que él tiene muchísimo esta parte de contar la naturaleza humana, ¿no? De la que pues, Roberto ya en ocasiones nos ha mencionado, ¿no? Creo que sus personajes, lejos de tener ese carácter heroico que muchas veces les aporta el cine norteamericano, creo que los hace sumamente vulnerables, ¿no? Sumamente humanizados, ¿no? Lo que sus personajes en esta película creo que hablan mucho de lo que son toda su filmografía, ¿no? La mujer empecinada en tener el acercamiento con el esposo y no dejarlo ir, ¿no? Empecinada en que lo puede tal vez recuperar de alguna u otra manera, ¿no? Y el otro empecinado en perderse, ¿no? Dentro de su imaginación, de sus sueños y de sus personajes extraños, ¿no? Y pues con una negación de su infancia sumamente grande, ¿no? Al grado de que pues en un momento recuerda cuando su papá lo golpeaba y en un segmento vemos como incluso mata a un niño, ¿no? Es como matar esa parte inocente que él tiene, ¿no? Y creo que Bergman logra en esta película pues conjuntar todas esas partes que tanto lo han caracterizado, ¿no? Y con respecto a lo que mencionas del surrealismo, ya en otras películas había experimentado, ¿no? En El Séptimo Sueño tiene ahí algunos ecos surrealistas, también en Fresas Salvajes, con este maestro atormentado también tiene buena parte del surrealismo, pero en esta película lo explota demasiado, ¿no? Y como tú dices, ¿no? Lo más intrigante es que se empieza a tener estos tintes de terror, ¿no? Sí, roza el terror y bueno, se nos olvidó dar una pequeña sinopsis, aunque bueno, la sinopsis aquí también termina siendo abierta. La película nos habla sobre un pintor que va con su esposa a una desierta porque se quiere alejar del mundo. Y en esta isla desierta comienza a tener ciertas ilusiones, ciertas presencias de personajes que algunos son del pasado, ¿no? Incluso se aparece una vieja amante de él, que le causa muchísimos celos a su esposa y bueno, de ahí las cosas se tornan un poco locas cuando estas visiones lo invitan a una cena en un castillo y todo se vuelve un poco más alocado. Pero hay que recordar y hay que centrarnos, la película, como bien dices, parte del diario, pero parte del discurso de su esposa, que es la sobreviviente, ¿no? Hay que recordar que la película bien empieza con un monólogo, de hecho, frente a cámara, una mirada interpelativa, y termina de la misma forma. Y los discursos de ambos, de entrada y de salida, son sumamente poderosos y filósofos. Es que esta parte como inicia la película yo la entendería como la génesis del sueño. O sea, si recuerdan hay esto, ¿no? Aparecen unos carteles en donde se va describiendo lo que se va a presentar durante la historia. Me parece que el director también, para darle como mayor contundencia a esto, a la par te hace saber que están grabando una película, ¿no? Se escucha cómo están moviendo las cámaras, la voz del director y demás. Entonces eso ya permite una diferenciación entre lo que va a ser la realidad y la ficción. Resulta que los sueños son interpretados no por el personaje protagónico, sino son interpretados por la propia Alma, ¿sí? Y Alma tiene una condición de contrariedad con Verónica, que es la amante, que es la que está en la otra isla, con todos esos personajes, que desde mi punto de vista, cada uno de esos personajes, digo, no sé hacia dónde iba el director, representaban propios protagonistas de su vida, de su relación con su padre, con la religión. Él tenía un padre que era luteriano, entonces era sumamente clavado, ¿no? Con respecto a ciertas normas, ciertas leyes. Y lo obligó toda su infancia a formar parte de la religión. Sí, claro, que al final de cuentas yo creo que no terminó despreciándola, pero sí causó muchísima mella en él. Porque siempre hay esta parte como de castigo, de culpa. Decía José sobre uno de los tantos sueños o de las escenas, que por cierto es muy buena, donde está con las cerillas y está contando de los azotes del padre, ¿no? Sí. Dice, ese es el peor de los días que he tenido, ¿no? Y él hace como un enunciamiento, no sé si eso tenga que ver con su cultura, en donde se le conoce como la hora del lobo, ¿no? En esta hora en donde la gente muere.
Donde más gente muere. Donde más gente muere. Donde más gente muere y donde más niños nacen. Sí, ¿no? así donde es. más dolor se sufre. Así ¿no? es. De eso va el discurso de la película. La vida, el inicio de la vida como sufrimiento. Que eso es, bueno, Sí. siempre los retratos intimistas de Bergman. Y aquí hay que decirlo también. Yo siento cuando veo la película, y aquí que me ha gustado bastante estudiar la vida también personal de Bergman. Bueno, él tuvo una relación tormentísima con Liv Ullmann, que es la protagonista. Y siento que hay mucho de los diálogos que dice Ullmann a su esposo, que eran de Bergman realmente para ella. Creo que la película, Bergman se está dialogando con él mismo, ¿no? Está rompiendo el arte que él hace, ¿no? Si recuerdan, hay una parte en la fiesta donde este pintor critica lo que es el artista, ¿no? La egolatría del artista, ¿no? Y siento, o no sé si ustedes lo interpretan así, que Bergman nos está diciendo a nosotros como espectadores que él también quiere romper con esa egolatría del arte, para con él mismo. Sí, es que creo que Bergman, dentro de su cine, se vuelve un iconoclasta, ¿no? Empieza a romper un poco todos los tabúes y los moldes que había en relación con el cine que tal vez estaba creando en esa zona de Europa, ¿no? La parte ya más pegada al este, ¿no? Creo que Bergman combina de muy buena manera tanto el cine de la Europa del Este como el cine norteamericano, ¿no? Incluso él es parte de las grandes enseñanzas del lenguaje cinematográfico, ¿no? Y muchísimo también del montaje del cine, ¿no? Todos estos, los fundidos, los famosos fundidos que tienen otras películas, los encadenamientos que hace, esas transparencias que manejan los rostros, que en esta lo podemos ver cuando está contando lo de la hora del lobo con la vela, sí. Que se ve su esposa, se ve él, se ve su esposa. Todos este tipo de montajes, él como que fue uno de los grandes precursores, ¿no? Y con estos creo que determina muchísimo adentrarse dentro de estos mismos personajes, ¿no? Creo que la parte esta donde cuando llega lo del castillo y que empieza a conocer a todos estos personajes que están loquísimos y que él antes los describe en base a los cuadros que ha pintado, como el hombre pájaro, esta mujer a la que si se quitaba el gorro, el sombrero se le caía la cara. Entonces él empieza a describir toda la locura, ¿no? Y la mujer se va pegando a esa locura porque empieza ella misma a decir que tal vez al final sea tanto lo que vive una persona con otra que empieces a agarrar todas sus manías, ¿no? Empieza a pensar con él. Es que es eso. No sabía esto que estaba comentando Wiris, pero al menos así se interpreta en la película. La mujer se empieza a mimetizar con el artista. Piensa, actúa y ve de la misma forma, ¿no? Y esta condición como de celotipia que tiene es propiamente el celo del ego del artista, ¿no? Yo no sabía que tenían una relación, pero lo entiendo a partir de esto que estás diciendo. Tuve una relación, nunca estuvieron casados ni nada, pero siempre fueron el amor de su vida ambos, pero es conocido que en los sets se gritaban, se golpeaban, por años fue una relación tormentísima, hay documentales incluso que retratan toda esta relación que hubo entre ellos. Y bueno, yo creo que de eso iba, digo, tú no conoces tanto a Bergman como dices, pero sí. Interpretando esta cinta, ¿qué tanto del artista ves dentro de la propia película? No, pues ya con el conocimiento de lo que estamos platicando y teniendo la experiencia, pues es un traslado así total. Y no solamente un traslado de su crianza, sino un traslado también de lo que gustaba a él dentro de, no sé, el ámbito literario. Hay mucho ahí de Sartre, hay mucho de Camus, hay mucho del existencialismo como tal en cada una de las escenas que se ven, sí. ¿No? O sea, es este pesimismo, este reclamo para consigo. Podría ser una película que tiene como tratado la condición onírica y un género de terror, pero más que nada es un tratado de la existencia y del pesimismo que hay para consigo mismo, ¿no? Y encerrado en todos estos cuadros, estas pinturas, estas ideaciones, en donde el amor de una mujer no puede salvarlo de ninguna u otra manera, ni del amante, que en este caso es Verónica, ni de Alma, ¿no? Que es la esposa. Sin llegar a un hartazgo, o sea, no se nota que esté harto de su arte, no. Simplemente quiere criticarse como artista. Así es, Así sí. es. Y creo que, bien lo dice Roberto, ¿no? Por eso mencionaba esta parte de que para mí es un filósofo disfrazado de cineasta, ¿no? Porque ha tratado con la muerte en el séptimo sello, ha tratado también con la soledad en Fresas Salvajes, ha tratado el mismo matrimonio en Gritos y Susurros, ha tratado hasta la misma niñez, ¿no? de un matrimonio fallido como en Fanny Alexander.
todas estas películas crean un universo en el que Bergman se desenvuelve con muchísima soltura, ¿no? Él apuesta por encontrar en el humano la decadencia, ¿no? Y la decadencia es esto, ¿no? El llevar a conocer qué tan podrido puede estar una persona por dentro, ¿no? Y qué tanto puede agarrar a la otra también para llevarla al mismo lugar, ¿no? Como en persona, ¿no? El hurto de la personalidad. Exacto. Pero bueno, seguiremos hablando de Bergman, ya que él toma temas que casi ningún otro director se ha atrevido a hacerlo y lo ha hecho como él. Después del corte comercial seguiremos hablando tendido sobre esta excelente película de Bergman, La Hora del Lobo. Intelectual y emprendedor, el Dr. Carlos García Méndez enfoca sus ideales a la carencia educativa existente, recurriendo a la doctora Isabel Soberano de la Cruz. Ambos inauguran en 1992 la primera universidad privada en Jalapa. Marca la diferencia. El éxito era inminente y el devenir inevitable, logrando convenios internacionales desde América hasta Europa. Con el milenio inician las maestrías, siendo la UCS pionera nacional al ofertar la maestría en Derecho Electoral, aperturando doctorados, sumando licenciaturas y modalidades, conjuntando la educación en línea. Marca la diferencia. Forjamos un modelo educativo definido, EduGestión, para construir nuestra propuesta educativa acorde a las necesidades del entorno. La experiencia nos motivó a ser mejores, creando en el 2013 el Parque Tecnológico como bastión generador de ideas para la innovación. Tú marca la diferencia. Mi universidad, mi lema, mi destino, mi vida. Universidad de Jalapa. Saber para trascender.
Semanario Acrópolis, periodismo con ética, para que usted esté bien informado. Todos los jueves lo puede adquirir en puestos de periódico o llamando al 813-8175. En Acrópolis Multimedia cumplimos 10 años y lo celebramos informando a Veracruz. Bueno, volvemos. Recuerden que estamos hablando sobre La Hora del Lobo de Ingmar Bergman, película lanzada en 1968, que no obtuvo muchos reconocimientos internacionales, hay que decir, aunque Bergman creo que es el director que más Óscares por películas extranjeras tiene en la Academia. Casi la Academia lo quiso mucho durante toda su carrera, sobre todo en su época de oro, por ahí de los 60, 70. Pero bueno, regresando a La Hora del Lobo y regresando a este asunto que hablábamos de la pareja, de la mujer, alejémonos de su esposa, que aparte, dato, está embarazada, que es interpretado por Lee Fullman, sino del amante. El amante que le causa tantos celos a su esposa, que es la que realmente comienza el conflicto real entre ellos dos, y cómo interpretar esta figuración que tiene la película, que cuando él decide ir por ella, primero intenta matar a su esposa, y cuando llega a verla, ella al parecer está muerta, pero revive después de que la toca a él. Así, y a brevedad con lo que ustedes estaban platicando, pues creo que va en esto, es que la esposa y la amante es la misma, entonces la situación va a ello, ¿no? O sea, hay un desprecio hacia Verónica, sí, pero realmente a quien desprecio es a Alma, porque ella es la que no me permite ser, ella es la que siempre me está controlando, sí, ella es la que determina. La parte que no me gusta de ella. Así es, y es la parte de la cual me quiero deshacer. En tanto se hace un rollazo, que ahí también es un poquito, se explica después, pero es la parte que quiero anular de ella. Yo me quiero quedar nada más con esta parte, ¿no? La mujer que es sumisa, la mujer que quiere ver el mundo como yo lo quiero ver, no la mujer que me confronta, no la mujer que me dice que tengo que ver las cosas diferentes. Sí, y el desinterés que hay de parte de él para con ella, ¿no? Hay una parte en donde él empieza a hablar de sus cuadros, y pues sí se puede desenvolver completamente hablando del hombre pájaro, de la mujer a la que se le cae el rostro, pero cuando la mujer le empieza a hablar de las cuentas de lo que es la casa, pierde el completo interés y se pone mejor a servir el vino, a comer, y pues a hacer otra cosa completamente distinta, al grado de que mejor cierra la libreta y la pone en otro lado. Y ahí nos vemos. Sí, exactamente, y tienes mucha razón en lo que dices, ¿no? En esta parte en que las dos mujeres son la misma, ¿no? Pero una de ellas es la que lo apoya, ¿no? Que es la esposa, ¿no? Porque en todo momento le está diciendo que prosiga con el arte que está haciendo, ¿no? Pero él no quiere. Y al final lo logra, ¿no? Les decía, en este último monólogo que tiene con nosotros su esposa, el pintor sí logró matar esa parte, ¿no? O sea, él también desaparece, se deja ir a la locura y deja la mujer que quería, pero la deja sola. Sí, exacto, pues es que esta sinrazón o esta irracionalidad le permite ese distanciamiento con ella, sin más. Ahora, ¿cómo interpretan que cuando él describe los cuadros, porque los vemos incluso cuando están en la casa, en el castillo, que una de estos personajes locos les está describiendo un cuadro, Bergman nunca los coloca, ¿no? Nunca vemos los cuadros, nunca vemos los dibujos, nunca vemos las pinturas, ¿no? Eso para mí es maravilloso, ¿no? Porque deja todo a la imaginación del espectador, ¿no? Al igual que esta parte de los monólogos, a mí se me hace sumamente extraordinario, ¿no? Es alguien que estamos hablando que era una película de los 60s y que pues ya está, tiene unos recursos narrativos sumamente vastos, ¿no? Y regresamos un poco a lo mismo, ¿no? Este mismo misterio que produce el hecho de no ver el cuadro, ese mismo misterio que tal vez se adentra un poco en el terror, ¿no? En este género tal vez más inclinado al suspenso, ¿no? En el que Bergman, si bien, como tú lo mencionaste, no era completamente ajeno, nunca le entró así de lleno, ¿no? Nada más como que lo agarraba por pedazos, ¿no? Pero esta película sí embonan muchas piezas como para que se adentre dentro de ese género, ¿no? Yo lo vería de esta manera. En el sueño hay dos partes, el contenido latente y el contenido manifiesto. El contenido latente en este caso es la organización de lo onírico, de los símbolos, y el otro es simplemente todos los pensamientos sueltos, y es por eso que se presenta de esta manera. Sí, pero hay que ver que la película con Bergman, sus personajes, por eso dices que tal vez sea un filósofo, sus personajes actúan, ¿no? Hay muchas acciones, solo hablan cuando realmente tienen algo que decir y que es algo
bastante importante para la trama. De ahí solo tenemos silencios y nos vamos a otro caso muy importante, la banda sonora, los sonidos que utiliza Bergman, sobre todo en esta película, estos rechinidos, estos agudos, que incluso yo los recuerdo en Batman de Nolan o demás, provienen un poco de estas cuestiones que tenía Bergman, sobre todo en esta escena que hay que tratar aquí, que de hecho tiene una fotografía distinta, el asesinato del niño, cuando él le confiesa a su esposa que hace no mucho mató a un niño. Todo está mucho más iluminado. Así es. No hay ruidos ambientales, sino estos violines agudos, hasta que, bueno, él se tiene que ver en la presión de tener que matar al niño a pedradas, ¿no? Así es que genera la tensión por todos lados, ¿no? La imagen puede resultar un poco placentera, pero también dentro de esta parte que mencionas del niño, hay una parte erótica muy fuerte, ¿no? Cuando o sea, el hombre lo ve, pero lo ve con cierto erotismo, ¿no? Se atreve Bergman a ver a un niño como algo erótico, ¿no? Perverso. Exactamente, ¿no? Incluso cuando el niño está posando en la piedra, ¿no? Parece que está posando como para un calendario, ¿no? Y de repente lo agarra y lo avienta al mar, ¿no? Porque el niño lo empieza a morder, ¿no? Por todos lados. Pero todo en conjunto con estos violines que mencionas y sumado a esto, todos los rechinidos que ya se utilizan muchísimo en películas de terror y cosas así. Creo que es por eso que mencionaba yo que Bergman es como uno de los grandes maestros, ¿no? Del cine, ¿no? Porque crea en situaciones tal vez en las que no se presenta una imagen, en la que pueda haber alguna parte que te cause un susto, sí lo hace a través de este tipo de sonidos, ¿no? Me parece que hay un coqueteo con el cine de terror precisamente con esta situación. No podríamos decir que es un niño vampiro, pero ya hablando de este principio de vida e infancia, podría determinarse de esa manera. Otro, también dentro de los sonidos, pero es propiamente la naturaleza como una representación de cada uno de los personajes. Fuera del aire lo comentaba José, ¿no? Estas puestas de sol enormes, esta parte donde está corriendo el aire y la ropa, eso le da también una contundencia muy fuerte al discurso de él. Sí, fotográficamente utilizaba mucho las texturas, en todas sus películas siempre utiliza las texturas. Y bueno, al final de cuentas, ya en la parte final de la película, hay una parte que me gusta mucho, muy bella, un diálogo, que no, a ver si lo recuerdo bien, pero es cuando él se deja llevar por la locura, que es después de que tiene relaciones con la amante y que voltea y todos sus demonios lo están mirando y les dice que ya, ¿no? Que está harto, que ya se ha roto el espejo, ¿no? Pero que cuando un espejo está roto, que es lo que pueden mirarse a través de las astillas, ¿no? Y es cuando él se rinde completamente a la locura, se pierde en el bosque y se deja matar por sus propios fantasmas. Así es. Y en tanto aquí ya no hay una situación de victimización hacia esos demonios en las pesadillas, sino que se entrega a los mismos, ¿no? Y en consecuencia ya no hay esta situación de agonía, sino una situación de aceptación, hasta de liberación. No por nada es el bosque. Sí. La verdad es, como tú lo mencionas, ¿no, Willis? Esta parte de lo del espejo y pues todo lo que se ha hablado, ¿no? De lo de los espejos, las realidades dentro de los espejos y todo esto, es bastante interesante, ¿no? Y más ver que el personaje se desborona completamente, ¿no? Mental y físicamente se desborda completamente a la locura, ¿no? ¿Qué parte de romanticismo podemos encontrar? Porque hay que recordar que este último monólogo también que dice su esposa ante nosotros, porque la mirada está frente a la cámara, que nos habla sobre, creo que es el concepto de amor de Bergman en ese entonces, ¿no? Que nos dice, hay que dejarse ser como es la pareja para poder ayudarlo, ¿no? Entre más lo confrontes, menos lo vas a dejar. Pero yo creo que ahí también es mucho a conveniencia, porque lo que te está diciendo es que con la persona que tienes que estar, tiene que ser como tú para que exista esa armonía, para que exista esta condición de afecto. Entre más diferencias haya, hay más distanciamiento y la locura está más presta, ¿no? Sí, creo que tiene razón Roberto y creo que Bergman apunta mucho a la mimetización, ¿no? Y a esta parte de que todo se vuelve monótono, ¿no? Tarde o temprano, ¿no? La mujer menciona tanto el amor, pero menciona también siempre el tiempo, ¿no? Que después de 7 años ya te vuelves la otra persona, ¿no? Como si tu identidad se fuera dividiendo y se fuera mimetizando con la del otro, ¿no? Como ya no queda una persona, ya solo queda un bosquejo de lo que era, pero sí lo que queda es la copia, ¿no? Del otro, ¿no? Pero siendo misógino también, Así porque no habla por parte de la mujer, o sea, no se va a consumar en la otra, se consuma la otra con él. Sí, claro. Sí. Aquí el arte es el artista, ¿no? Sí. El artista, que no por nada el personaje principal de esta película es un artista. Digo, Es él. no es un cineasta, es un pintor. Sí. Pero bueno, toda esa presentación de los personajes, ¿no? Cómo interpretar o cómo resumir esta cinta en pocas palabras, ya que es abierta, obviamente.
Un viaje onírico que nos habla sobre la relación de pareja. Sí, y igual, ¿no? Creo que es el adentrarse en el sueño pues, de uno de los directores que más sabe tratar con la parte del hombre, ¿no? La naturaleza del humano, ¿no? Y que deja muchísima escuela para otros directores que pues más o menos siguen en cierta manera la misma línea, ¿no? Lars von Trier creo que agarra mucho de lo de Bergman, ¿no? Sobre todo estas partes de composiciones sumamente agudas para hacer sus películas, creo que las agarra de ahí, ¿no? Incluso David Lynch, ¿no? Ahorita recuerdo en Cabeza de Borradora esta parte donde el radiador está la chica está cantando una canción de los Pixies y pues en la película de La Hora del Lobo pues se ve un pequeño teatro que es de marionetas, pero está un hombre cantando una ópera de Mozart, ¿no? La flauta mágica. La flauta mágica, ¿no? Sí, como interpretar esta área, que de hecho es una premonición. A los años después, Bergman hizo una versión fílmica de la flauta mágica de Mozart, sí, ¿no? Porque es un teatro de títeres, ¿no? Sí. Y es donde viene, de hecho, después la crítica al arte, ¿no? Donde el pintor dice que el artista, pues básicamente no sirve para nada, porque nada más es una ególatra y nada más, ¿no? Y los hilos de la marioneta, que es el destino, van que esto. utilizaba mucho, ¿no? ¿Recuerdas? Fanny Alexander comienza también con una puesta en escena de marionetas, ¿no? Para ver la película siempre desde el punto de vista de los niños, Sí, ¿no? sí, Porque sí, Bergman sí. eso es lo que hace en sus películas, ¿no? Siempre el punto de vista es de uno nada más de los personajes y suele no ser el personaje principal, ¿no? En este caso, el pintor podría ser el principal, pero todo lo vemos a través de la esposa, ¿no? Sí. Y que no sabemos nunca qué le pasa o cómo se salva después de los Sí, eso balazos. no se presenta, o sea, queda pues en una incógnita, un misterio. Que siempre hay un peligro, ¿no? Ellos se los dicen, hasta le dan la pistola, porque estar en esta tierra es un peligro. O sea, podríamos también interpretarlo como ausentarte de la ciudad, quererte alejar de todo, puede ser un gran peligro. Sí, claro. Porque pues, el hecho de convertirte en lejanía, te conviertes en un solipsista, empiezas a crear tu propio mundo, y tu propio mundo se puede convertir en una pesadilla y tus demonios pueden consumirte. Sí, y sobre todo se vuelven exponencialmente mucho más grandes, ¿no? Este hombre yo creo que se aleja de su realidad para adentrarse en una mucho más peligrosa para él, ¿no? Por supuesto. Podríamos decirlo también así, es un artista que su máximo deseo es por fin vivir dentro de su arte, no de su arte, ¿no? Sino vivir dentro de su arte, que creo que Bergman al final de cuentas lo logró después de toda una trayectoria fílmica. Supongo que ya no había impresionante. diferencia entre lo que era real Se y lo que era perpetuó. una ficción para él, ¿no? Pues sí, ¿no? Digo, aquí se nota que él está hablando mucho desde la primera persona, ¿no? Y este personaje que tenemos en La Hora del Lobo, pues es lo que busca y es lo que logra, ¿no? Meterse en su arte y dejarse consumir por él. Sí, claro, y aun cuando la película tiene planos sumamente largos, se vuelve sumamente entretenida por toda la parte discursiva que tiene adentro, ¿no? Obviamente les decimos a nuestros espectadores que no es una película muy fácil de ver, no es una película sencilla, no es una película tampoco muy fácil de conseguir, aunque bueno, por ahí se encuentra. Hay que ir un poco rendidos ante ella, ¿no? Hay que ir con ganas de ver algo un tanto diferente, porque bueno, siendo sinceros, no es de un ámbito o un ritmo comercial constante, ¿no? Lo que estamos acostumbrados, ¿no? Bergman es un director profundo, Bergman es un director muy intimista, Bergman es un director con un ritmo semilento, con una plástica impresionante y con temas, como lo hemos dicho, que siempre hablan de la parte más podrida del humano, ¿no? Y en una de sus películas que tal vez tenga una duración más corta, ¿no? Dura por ahí de 90 minutos, ¿no? Un poquito menos. Así es. Si te gustan, yo creo que los sueños, si te gusta la filosofía, si te gusta el surrealismo, esto te va a gustar mucho. Y los inicios del terror, ¿no? Y sí, los inicios del terror, en esa combinación que decías entre esta Europa y el cine estadounidense, porque sí lo va a cuajar por ahí. Sí, Bergman sí logra tener un balance entre el cine occidental y el cine Europa del Este. Es uno de los grandes maestros de ambas escuelas, cosa que otros no tienen, ¿no? Sí. Que siempre se ha debatido mucho en el mundo de quién tal vez sea el mejor director de la historia. Siempre está entre Bergman o Tarkovsky, entre la gente que más le gusta el cine. Pero Tarkovsky sí es el gran maestro del cine de Europa del Este y no tiene nada de occidental. No, nada. Y Bergman sí logra tener Y parte con occidental. directores norteamericanos que son sus seguidores de grueso calibre, ¿no? Woody Allen es, es un seguidor nato de Bergman, ¿no? Rápido se ve la plástica de Woody Allen
que agarra muchas cosas de Bergman, ¿no? De hecho, él lo ha dicho, siempre ha querido hacer una película tipo Bergman, pero bien se Incluso dice. sacó una que era... Es un remake, creo, por ahí. Sí, Él siempre ha querido hacer una película tipo Bergman, pero él lo ha dicho, o sea, no. ¿Cuál, Celebrity? No recuerdo. ¿No es la de Interiors? No, la de las... interiores, sí. Interiores, sí. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Para hacer películas como Bergman, solamente que hayas nacido siendo Bergman. Muy bien, ahora caigo entonces porque también me enganchó. Pero bueno, el tiempo se nos ha acabado, esperemos que les haya gustado y obviamente les aconsejamos buscar y ver esta película siempre con sus adecuaciones, vayan bien comidos, bien descansados y con ganas de ver algo diferente. Nosotros nos despedimos, nos vemos en la próxima y como siempre vean mucho cine. Gracias. Whenever you walk by, I want to hold you. Darling, please let me try. Darling, I love you, I really do. Darling, I want you, let me be true. I want to